Puede ser en el canal de la clase inaugural, que ahí están todos. Ah, perfecto, creo que ahí, ¿no? Ahí, Ujú. ya, Sí, perfecto, doctor. ya está. Ya ahí estamos todos y hacemos la clase que básicamente sería eh, órgano de los sentidos, ¿no? Lo que es órbita, lo que es nariz, lo que es boca y faringe, ¿no? Eso es lo que nos faltaría. Muy bien, chicos, están mirando la imagen. Sí, doctor. Ya, entonces hoy día terminamos con esto, todo lo que es cara, esto hay que explicarlo bien. Esto ya se hizo, creo que nos faltaba hablar de, acá creo que nos quedamos, sí, acá creo que nos quedamos. Bien, entonces, el lunes vimos sobre los músculos de la mímica, músculos de la expresión, músculos de la masticación, son los dos grupos, los grandes grupos de músculos de la cara, ¿no? Sin considerar los músculos de la órbita, músculos de la lengua, etcétera, ¿no? Que son, lo vemos cuando veamos específicamente estas zonas, ¿no? Entonces, eh, los músculos, recuerden, de la masticación comprendían el músculo temporal, el músculo, el músculo macetero y los músculos pterigoideos, ¿ya? El pterigoideo con sus dos componentes, ¿no? Que acá lo tenemos, ¿no? Miren, estos son los músculos de la masticación, el temporal, el macetero y el pterigoideo. Los pterigoideos, el pterigoideo con sus dos componentes, ¿no? El temporal, como lo vemos acá claramente, es un músculo que ocupa la fosa temporal, ¿ya? Y termina insertándose en la apófisis coronoides del maxilar inferior, ¿no? ¿Ya? Este músculo tiene la forma de un abanico, las fibras anteriores son verticales y las fibras posteriores son horizontales y hacia adelante. El músculo macetero, que lo tenemos acá, es un músculo de la masticación que se origina en el arco cigomático, eh, en los dos tercios anteriores, el borde inferior, dos tercios anteriores, ¿ya? Y se dirige ligeramente hacia atrás hasta llegar al maxilar, hasta el borde, hasta el ángulo y el borde inferior del maxilar inferior. Esto es el segmento superficial, tiene un segmento profundo. ¿Ya? El segmento profundo se origina de toda la cara interna del arco cigomático y este sí tiene un trayecto, sus fibras verticales y terminan uniéndose con las horizontales. Cubre a todo el maxilar, la rama ascendente del maxilar superior, excepto a nivel del cóndilo, ¿no? Que es el que se articula, ¿ya? Y los pterigoideos, el pterigoideo lateral o externo, el pterigoideo interno o medial, estos eh, 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 tienen un origen un poquito particular, ¿no? El, el pterigoideo externo o lateral, a su vez, tiene un segmento superior y un segmento inferior. El segmento superior, lo tenemos acá, se origina de la fosa temporal, ya la parte del techo de la fosa temporal, y el segmento inferior se origina de la cara, la superficie externa de la lámina externa de la apófisis pterigoides de los senoides, ¿no? Y de ahí convergen, se unen, formando un tendón que termina insertándose en la cápsula articular de la articulación temporomandibular, ¿ya? ¿No? Incluso algunas fibras tendinosas se terminan uniendo al cartílago intraarticular. El pterigoideo eh,
interno o medial, como vemos acá, tiene su origen tiene dos partes, si quieren, ¿no? Una parte la vemos acá por encima de la parte inferior del haz inferior del trigoideo externo lateral. Esta de acá se origina del tubérculo del maxilar superior. Y este otro, cuyas fibras de otro origen se encuentran por debajo del haz inferior del pterigoideo externo lateral. Esta de acá se origina de la superficie interna de la lámina externa de la apófisis pterigoides senoides, ¿ya? ¿Ya? Entonces, de la superficie interna de la externa y también de la apófisis piramidal del hueso malar, ¿ya? De ahí salen, se juntan y terminan insertándose en el maxilar inferior, por dentro del maxilar inferior, por detrás, por arriba y detrás del surco miloioideo, ¿ya? Ese es el pterigoideo. Ahora, este pterigoideo externo lateral tiene dos haces, ¿no? Dos haces, ¿ya? Y entre los dos haces emergen una serie de elementos, ¿no? Por ejemplo, emerge el nervio bucal que se origina de la, de la B3 del trigémino, ¿no? Recordemos que la B3 del trigémino es el maxilar inferior y este va a dar un tronco anterior motor y un tronco posterior grande sensitivo. Del tronco anterior motor va a originar dos tronquitos, ¿no? Que son el tronco temporobucal, del cual se origina el nervio bucal, que sale por acá para dirigirse hacia la región de la boca, y también puede emerger otra rama de este temporobucal que es el, el nervio temporal profundo anterior, ¿no? Aunque este también puede emerger acá, en este borde, ¿ya? También de acá del borde superior va a emerger el nervio macetero, el cual se dirige hacia el músculo macetero y el temporal profundo posterior. Y estos derivan del tronco temporo-macetérico, perdón, que es el que también se origina del tronco anterior o motor. Ahora, de acá abajo emergen los nervios el lingual y dentario inferior y auriculotemporal que se originan del tronco posterior sensitivo del maxilar inferior, ¿ya? El lingual que se dirige hacia la lengua y el otro que es el dentario inferior. Tenemos, ¿no? Todo esto, el dentario inferior, el lingual, el dentario inferior, que se mete por el agujero mandibular en la cara interna del maxilar inferior, por ahí se mete, en la cara interna de la rama ascendente del maxilar inferior y discurre por el interior del huesito para salir por el agujero submentoniano, ¿no? Recordemos que da este de acá, que es la ramita para el midoyoideo. Y el otro que le decía es este de acá, el aurículo temporal, ¿no? ¿Ya? Que se dirige hacia atrás, por dentro del cuello del maxilar inferior, pasa por la articulación temporomandibular y da eh, ramas para esta articulación, para el conducto auditivo externo, para la glándula parótida, para el tímpano, y después se continúa acompañando los vasos temporales superficiales. ¿Ya? Muy bien, entonces hemos visto esto, ahora vamos a hablar con respecto a la inervación. Con respecto a la inervación, chicos, eh, hablemos de cara. Motor ocular común, patético, motor ocular externo, lo vamos a ver junto con el oftálmico, con la rama oftálmica, en lo que es órbita, ¿ya? El hipogloso mayor lo vamos a ver lo que es lengua, ¿ya? Entonces, concretamente a lo que es cara y cuero cabelludo, trigémino y facial. El trigémino ya lo explicamos, ¿no?
El trigémino vimos que está constituido por tres ramas, ¿no? Un ganglio intracraneal, el ganglio de Gasser, y tres ramas, ¿no? La B1 oftálmica, la B2 maxilar superior, la B3 maxilar inferior, ¿no? Eh, Vimos por dónde salía cada una de estas, ¿no? La B1 oftálmica salía por la fisura orbitaria superior, hendidura o hendidura esfenoidal hacia la órbita, y de ahí da una serie de ramitas en la órbita. La otra rama del trigémino que vimos es la maxilar superior, la cual sale por el agujero redondo mayor y se ubica en extracraneal y va a dar la rama cigomática, ¿no? Y va a dar la rama dentaria superior, anterior y posterior, va a dar el nervio infraorbitario. Este nervio infraorbitario ingresa por el conducto infraorbitario y termina saliendo por el agujero infraorbitario en el cráneo, ¿no? ¿Se acuerdan? Y en la P3 o maxilar inferior, que acabo de explicarlo, ¿no? Es, mixta, es la única rama mixta del trigémino, ¿no? Son sensitivas la B1, la B2 y la B3 es mixta porque tiene un componente motor que lo acabo de explicar, ¿no? Forma un tronquito anterior motor y un tronquito posterior sensitivo, ¿no? El anterior, ya lo dije, temporobucal, temporomaceterino, y la rama sensitiva, ¿no? Ya lo dije, ¿no? Da el lingual, el dental inferior y el auriculotemporal. Entonces, ahora veamos lo que es el nervio facial. El otro par craneal importante en lo que es la inervación. Básicamente da inervación de tipo motor, mientras que el trigémino da una inervación de tipo sensitivo, aunque tiene un componente motor pequeño. Este es eminentemente motor, sin embargo, se considera que también puede tener algunas fibras sensitivas, ¿ya? Facial también se origina, tiene su centro a nivel encefálico, entonces abandona el, el cráneo a través del agujero estilomastoideo, ¿ya? Y se dirige, ¿no? por detrás de la apófisis estiloides, por detrás y a un lado de la apófisis estiloides para pasar muy cercano a lo que es la articulación temporomandibular para finalmente aparecer eh, por debajo, ¿no? Del conducto auditivo externo, ¿ya? Por debajo, y recordar que acá está la glándula parótida, ¿no? E ingresar a la glándula parótida. Está muy relacionado con el parénquima de la glándula parótida. Se mete ahí, ¿ya? Por eso cuando se hace la disección hay que tener mucho cuidado si queremos llegar a desmenuzar suavemente, con mucho cuidado, la glándula parótida. Porque si nosotros hacemos una disección de la glándula parótida de manera totalmente sin cuidado, sí podemos malograr esto. ¿Ya? Muy bien. Antes de ingresar a la glándula parótida, el, el facial va a dar una serie de ramitas. Va a dar una rama para el vientre posterior del digástrico, va a dar una ramita para el estiloideo, ¿no? Que son músculos inervados por el facial, ¿no? Va a dar una ramita que se va a dirigir hacia el estribo, ¿no? El músculo del estribo, ¿no? Es un músculo relacionado con uno de los huesecillos del oído medio, ¿no? ¿Ya? Eh, este, esta ramita también es para el estribo llamado también estapedio. Va a dar una ramita auricular posterior, va a dar el nervio petroso superficial mayor, ¿no? Que se va hacia la región petrosa, ¿no? O petroso mayor simplemente, y va a dar la cuerda del tímpano. Esta cuerda del tímpano va a ir por la fisura petrotimpánica y
esta cuerda del tímpano es la que se termina anastomosando, chicos, con la rama lingual que acabamos de mencionar de la B3 del trigémino. Entonces hay una anastomosis entre el facial y el trigémino a través de la cuerda del tímpano, rama del facial que se anastomosa con el lingual del trigémino, ¿no? Esta anastomosis, ¿no? Es importante para ver la relación que puede haber, ¿no? Por ejemplo, en el caso de pacientes que han tenido COVID, ¿no? Que pierden el sentido del gusto porque el lingual va a dar la inervación de tipo sensitiva a la lengua, ¿no? Y en cuanto a la percepción de sabores, ¿no? Entonces, cuando está afectado el lingual, se pierde la percepción de los sabores y por esa anastomosis que tiene con la cuerda del tímpano, rama del facial, eh, puede complicarse con una parálisis facial, ¿no? Muy bien, entonces, todas esas ramitas da antes de ingresar a la glándula. Una vez que ingresa a la glándula, el facial va a dar dos troncos principales, ¿no? Dentro de la, que es el cigomático facial y el cérvico facial. El cigomático facial va a dar una rama temporal, que estamos viendo acá, que va a dar inervación de tipo motor a el orbicular de los párpados, al vientre frontal del occipito frontal, ¿no? Al temporal, ¿no? ¿Ya? Muy bien, va a dar la rama, ¿no? Esta es la cigomático facial, la temporal, da la cigomática, que la tenemos acá, ¿no? La cigomática, ¿ya? Eh, esta cigomática, ¿ya? Va a inervar la parte inferior del orbicular, ¿no? Los músculos acá relacionados con el labio superior, ¿no? Y esta cigomática va a dar una ramita que se anastomosa con una rama del trigémino, que es ¿cómo se llama? O la infraorbitaria. ¿Se acuerdan que la infraorbitaria salía por acá? ¿No? Se anastomosa con esto. La otra ramita que da es la bucal, ¿no? Estas son las cigomáticas, esta de acá. Y acá lo han hecho que se origina de un tronco común. La bucal, que se dirige a la región de acá, va a inervar a todos los músculos relacionados con el labio superior, inclusive puede irse hasta acá al labio inferior, ¿no? Y esta bucal se anastomosa con la rama bucal del trigémino. ¿Se acuerdan que acabo de decir que se origina de la temporobucal, ¿no? Hay una ramita de la bucal, se anastomosa con esta, ¿ya? ¿Ya? El, y esta es la bucal. Esta generalmente nace de acá, ¿ya? Nace de acá, pero acá le han puesto que puede nacer de la cervicofacial, que puede ocurrir, ¿no? Entonces, la bucal, que estamos viendo acá, normalmente nace de acá, pero según este esquema, está naciendo de la cervicofacial, ¿ya? Puede ocurrir porque hay gran variedad en cuanto al nacimiento de estas ramas. Entonces, tengan presente que este puede nacer de acá como también de acá. Lo clásico es que nazca de acá y lo clásico es que el cérvico facial de la marginal, que la tenemos acá, y la cervical. Eso es lo clásico, ¿ya? Esta, la marginal, se dirige hacia el mentón, por eso la llaman marginal o mentoniana, y va a pasar por encima de los vasos faciales, ¿se acuerdan? ¿No? Pegada al borde inferior del maxilar inferior. Y esta, la cervical de la cervicofacial, que es esta de acá, es la que se anastomosa con la rama ascendente de la cervical transversa o transversa del cuello, rama cutánea del cuello, del plexo cervical, ¿se acuerdan? ¿No? Había una ramita cutánea, una rama ascendente, esta es la que se anastomosa, ¿ya? Y esta es la que inerva la parte interna del platisma, ¿no? O músculo
cutáneo del cuello, ¿ya? Entonces, tener presente que este generalmente da la cigomática, perdón, la temporal, la cigomática y la bucal, ¿ya? Y la marginal y la cervical. Solo que en este esquemita nos han puesto que esta bucal se origina de la cervicofacial cuando normalmente se origina de acá. Puede haber esas variedades, esas variaciones. Inervación de los, ¿no? Acá tenemos, vamos a pasar rápido nomás a esto. Miren, acá tenemos el quinto par craneal, ¿no? El ganglio de Gasser, sus tres ramitas. Vean, la B1 y la B2 son sensitivas, ¿no? La B1, miren, inerva toda esta parte, la B2, toda esta parte de acá, y la B3 es la mixta, por eso está azulito y rojito, ¿no? Como sensitivo inerva esta parte de la cara y como motor, ¿no? Va a inervar básicamente a los músculos de la masticación, ¿ya? Ya lo hemos visto, ¿no? Al temporal macetero y a los pterigoideos, ¿ya? El séptimo par craneal, ¿no? Acá lo tenemos, el facial, ¿no? Y con todas sus ramitas, ¿no? Todo lo que inerva, ¿ya? El trigémino, el quinto par craneal, les dije, tiene tres, miren, el trigémino, la B1, la B2 y la B3. La B1, el oftálmico, ¿no? El cual abandona el, el, el cráneo por la fisura orbitaria superior o hendidura senoidal, ¿no? Este va a dar una serie de ramitas, ¿no? Como tenemos acá la lacrimal, ¿no? Hacia el lado externo de la órbita, superior externo de la órbita, va a dar el frontal, y esta frontal se va a dividir en dos, ¿no? Una frontal externa o supraorbitaria, que sale por el agujero supraorbitario, ¿no? Y una frontal interna o supratroclear, ¿ya? Supratroclear, ¿ya? La frontal externa o supraorbitaria va a inervar la parte lateral de la frente, mientras que la supratroclear va a inervar la parte central de la frente. La otra ramita que da este oftálmico es esta, que es la nasociliar o nasal, ¿no? Que va a dar la etmoidal posterior, la etmoidal anterior, ¿no? Y esta etmoidal anterior, recordar que se va a dividir en una rama interna y externa. La interna se dirige hacia el etmoides y la interna se dirige hacia la nariz y emerge como nervio nasociliar acá, entre la unión del hueso y el cartílago de la pirámide nasal. Y el resto del nervios sale como nervio nasal externo o infratroclear. El nervio, la B2 ahora, la B2 que sale por el agujero redondo mayor, va a dar la rama cigomática, ¿no? ¿Ya? La cigomática, esta que se anastomosa con una ramita acá, miren, que se anastomosa con la rama lacrimal del trigémino, formando el lácrimo palpebral, o llamado también cigomático temporal, y da la otra ramita, que es la cigomático facial o cigomático malar, ¿no? Luego tenemos acá el infraorbitario, que se mete por el agujero infraorbitario, miren, y sale por el agujero infraorbitario. Y acá tenemos los dentarios, ¿no? ¿Ya? El dentario superior anterior, el dentario superior posterior. Luego tenemos la B3, que ya lo he explicado, ¿no? La B3
que ya les dije, ¿no? Que tiene un tronco anterior, un tronco posterior. Acá tenemos el nervio facial, ¿no? Eh, Miren, el facial sale por el agujero estilomastoideo, da lo que ya les dije, la cigomático facial y la cervicofacial, ¿no? ¿Ya? Y miren, acá, ¿no? Para que vean, este es el trigémino, miren, sale la B1 por la fisura orbitaria superior, el nivel senoidal, la B2, miren, sale por el agujero redondo mayor y la B3 por el agujero oval, ¿ya? Y ahí tienen toda la distribución que ya se les dijo. Nuevamente acá el trigémino, ¿no? Miren, la rama, la B3, ¿no? Que se va a dividir en dos tronquitos, un tronco anterior motor y un tronco posterior sensitivo, ¿ya? Muy bien. Esto es para que vean los orígenes encefálicos que tienen estos pares cardíacos. Bien, hasta ahí nomás, chicos, porque esto es evaluación de los músculos de la cara, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación de los músculos de la cara, ¿no? Movimientos en cadena, del mecanismo bucinador, ¿no? Quienes intervienen ahí, cadena de la masticación, y evaluamos, ¿no? Evaluación funcional, movimientos en cadena de los ojos. Esto tienen que hacer ustedes cuando hagan un examen, ¿no? A un paciente. ¿No? Alteraciones de la anatomía funcional. Básicamente, hay un cuadro muy característico que nos llama bastante la atención, que es la parálisis facial, ¿no? La parálisis facial es cuando está implicado el nervio, el facial, ¿no? Y esta parálisis facial eh, es generalmente unilateral y puede ser completa, abarcando todo un lado de la cara. Cuando abarca todo un lado de la cara, implica que está comprometido el nervio facial, el tronco del nervio facial, incluso antes de sus divisiones, ¿no? En el cigomático facial y el cervicofacial, ¿no? Antes de eso. Entonces abarca todo. Cuando solo abarca la parte inferior, ¿no? Significa que está afectada una parte del nervio facial, ¿ya? Esto es lo que les decía, ¿no? Puede ocurrir una parálisis facial en pacientes con COVID ahora, ¿no? Con secuelas de COVID por la anastomosis, ¿no? Parálisis facial periférica, parálisis facial central, otras alteraciones. Y acá tienen la descripción de cada una, ¿no? Clasificación. Esto más que todo es clínico, ¿no? Toda esta partecita. Parálisis facial periférica, clasificación, lesión del facial después de la salida, ¿no? Del agujero estilomastoideo, lesión del facial en el trayecto por el acueducto de Falopio, ¿no? Este es el acueducto de Falopio, es cuando ya se ubica por delante por debajo de la parte timpánica del temporal, lesión facial en la raíz motriz entre el ganglio geniculado y su emergencia en el neuroeje, este es intracraneal, lesión facial en la protuberancia también intracraneal. Y bueno, acá tienen causas, para central causas, otras alteraciones. Bien, entonces esta partecita, esta última, es más que todo clínica, que es importante que ustedes lo conozcan para poder dar una aplicación, ¿no? A todo lo que se les está enseñando. Bien, chicos, entonces el día de hoy, en la nochecita, nos encontramos para ver lo que es órbita, para ver lo que es este, eh, órbita, oído, boca, órbita, oído, boca y faringe, ¿no? Y con eso completamos todo esto para entrar a lo que es ya
la evaluación el día lunes. La próxima semana son evaluaciones, chicos. Entonces nos vemos más tardecito. Descansen, ¿no? Si puede. Nos vemos entonces. Ah, vamos a cortar la grabación. Detener la grabación. Muy bien, chicos.